Bien, hace dos semanas empezamos con este tema, con el sistema disfuncional y las distorsiones de la adicción y de la rehabilitación. Estuvimos viendo, por refrescar un poco la memoria, que hablábamos de una enfermedad primaria con un incremento importante de la tolerancia y de la dependencia en la fase inicial, media, en la fase media una pérdida progresiva del control y en la fase crónica la pérdida y el de control y el deterioro biopsicosocial. Todo esto lo estuvimos viendo, hablando de cada una de estas fases, y vimos las disfunciones básicas de la adicción, que eran la negación, la minimización, la racionalización, la justificación, la proyección, la futurización. Vimos que en la adicción se integraban también una serie de distorsiones, además de las disfunciones, que eran la catastrofización, la mortificación, la rigidez, la obsesión de control, los pensamientos en blanco y negro, la impaciencia y la intolerancia, la soberbia y la grandiosidad, y creo que nos quedamos en el ciclo de asentamiento de la adicción, si no recuerdo mal, porque no se apuntó, ¿no? ¿Más para adelante? ¿Seguro? ¿Vimos esto? Nos quedamos en la anterior. Bueno. Bien, de lo que estábamos hablando es de un proceso que se inicia con el uso esporádico o habitual o por simple disfrute, a veces, de una sustancia o de una conducta, como puede ser el juego o cualquier otra, y con ese uso, bajo parámetros de gratificación que nos suelen sentar de una manera muy importante a la gente que tenemos determinadas carencias, sobre todo de dopamina, se pasa a la gratificación a corto plazo. Es decir, el uso esporádico de inmediato produce una gratificación, nos sienta muy bien, y de la gratificación a corto plazo pues vamos al consumo conducta continuado. Como nos siente tan bien, pues continuamos con el consumo. Al sentarnos tan bien y continuar con el consumo, pasamos a un incremento de la tolerancia. Como resultado de ese consumo, el cuerpo, el organismo desarrolla tolerancia y cada vez necesitamos más cantidades para conseguir los mismos resultados que antes con menos. Eso supone un incremento o un aumento del consumo de la conducta. Al incrementarse la tolerancia, la conducta de conseguir y de consumir pues se va incrementando. Como consecuencia de ese aumento hay una pérdida de control, inicialmente esporádica o más o menos fuerte, y más tarde lo suficientemente importante como para que se produzca el daño biopsicosocial. Y con él pues aparecen las primeras áreas de sufrimiento y de disfunción que nos llevan a un ciclo de pensamiento conocido en el mundo de las adicciones como pensamiento adictivo, que tiene una serie de particularidades. Este ciclo adictivo que estamos viendo conduce a una trampa que es la enfermedad, la adicción. Visto más de cerca, todo este ciclo, esto es lo que sucede cuando se queda atrapado en él. En primer lugar, hay una gratificación a corto plazo. Los primeros consumos suponen un incremento importante de las sensaciones dopaminérgicas y serotoninérgicas también, que nos hacen sentirnos muy bien. Yo diría que este es el primer regalo, entre comillas, de las sustancias, de las drogas y de las conductas. Por llamarlo de alguna manera amable, pues es el primer regalo de la adicción. Hace que nos sentamos muy bien en poco tiempo y nos hace llegar a creer que la sustancia, la conducta y las sensaciones que provocan pues son geniales. Los primeros tragos, las primeras rayas, los primeros canutos, pues te sientan cojonudamente, las risas, esto, lo otro, y te conviertes en un genio. Llegamos a creer efectivamente que son geniales y que, además de serlo, pueden ser permanentes y además de ser permanentes, incluso se van a incrementar. Es decir, nos ponemos delante de un teatro en el que el incremento del placer y del bienestar y de todas esas cosas que nos acompañan cuando probamos las primeras drogas, las primeras veces, pues se van a ir incrementando. Esa es la primera creencia, el primer regalito que nos dejan. Esto es cojonudo. Repítase. Nuestro cerebro, obviamente, aprende todo esto y a partir de ahí la memoria hipocampal se va asentando. Este primer regalo genera sufrimiento a largo plazo y disfunción. Y esto es el resultado lógico de lo anterior. Lo que era tan bonito se empieza a convertir en menos bello. Parte de este resultado lógico es la supresión física. Si paramos,
aparece lo que se conoce como síndrome de abstinencia y estamos mal, estamos jodidos. Con prácticamente todas las sustancias y conductas adictivas hay un proceso, hay un tiempo, hay un periodo de síndrome de abstinencia. Excepto con el cannabis, que como se adhiere a los tejidos grasos, pues es más sencillo, orgánicamente es más sencillo dejarlo y no tiene tanta demanda orgánica no llama tanto a repetir consumo como otras sustancias. La cocaína tampoco tiene un síndrome de abstinencia especialmente virulento, sin embargo el alcohol, la heroína y otras drogas pues tienen más, sobre todo el alcohol. El de la heroína es muy llamativo, muy peliculero, pero el que es realmente peligroso es el del alcohol, porque te puede matar después de una fase de delirium tremens, el que es auténticamente pavorosa. Y hay otra sustancia que también hay que tener mucho cuidado con ella, que son las benzodiazepinas. Diazepam, Orfidal, Lorazepam, que muchos, ayer comentaba con una familia el tema de que te encuentres con cualquiera en la peluquería y porque tienes un dolor de barriga o porque no duermes bien, pues te dice que te tomes un Lorazepam, ¿no? O un Orfidal, o sea, como lingotines. La benzodiazepina también tiene un síndrome de abstinencia del mismo nivel de peligrosidad que el alcohol. Si estáis en tratamiento, si el médico os ha pautado benzodiazepinas, no se os ocurra dejarlas por vuestra cuenta y riesgo. Eso se tiene que hacer bajo pauta médica, en orden decreciente y tal como lo prescriba el médico. No se pueden dejar las medicaciones, ningún tipo de medicación, y estamos cansados de verlo. Estáis en un tratamiento médico del tipo que sea, bien sean con antidepresivos o con ansiolíticos o con lo que quiera que sea, y os empecéis a sentir bien, normalmente tenemos la tendencia, como somos unos campeones, ya estoy bien, voy a dejar el tratamiento. Y se nos olvida que si estamos bien es precisamente por el tratamiento. Y que si dejamos el tratamiento que nos hace estar bien, pues dejaremos de estar bien por dejar el tratamiento. Y luego viene el guantazo habitual. Así que si estáis con una pauta farmacológica, hasta que el médico no diga basta, se sigue con la pauta farmacológica. No dejéis nunca un tratamiento médico porque sí. Si acaso, pues lo consultáis aquí, que ya os diremos lo que os estoy diciendo. Pero todo eso se tiene que hablar con el médico. Entonces decía que el sufrimiento a largo plazo y la disfunción general tienen que ver con la lógica de estar en unos procesos de consumo que de inicio son placenteros, pero que en un momento dado dejan de serlo, ¿no? Como decía, una parte importante es el síndrome de abstinencia y la otra parte es la incapacidad psicológica para afrontar sin consumo o sin conducta adictiva la vida en general. El consumo, las adicciones en general son un parapeto supuestamente ideal, pero no protege de nada. Cuesta entender que uno se tiene que enfrentar a las cosas de la vida sin ningún tipo de droga. Para un adicto eso es impensable. Algo tendré que tener, ¿no? ¿Empiezo? ¿Empiezo? Pues sí, voy a empezar. ¿Qué pasa con el tabaco? ¿Por qué no lo dejáis? Porque no queréis. No, porque no podéis. No podéis dejarlo. Estáis usando una droga. ¿Qué os pasa con la cafeína? Ahora que estáis todos revueltos con la cafetera. Os falta algo. Falta algo. Y cuesta afrontar determinadas situaciones, como es venir a una terapia de rehabilitación sin meterse 4 o 5 chutes de cafeína o 4 o 5 cigarros. Y cuesta porque ya os habéis habituado al rato, no solamente de la cafeína, a la cháchara despellejadora del ambiguo, en el que despiezáis a unos y a otros, sobre todo a alguno que yo sé, y os quedáis a gusto en muchos casos, y ahora, coño, pues se han llevado el juguete y ahora, pues,
Ahora os vais a tomar el café a los bares de alrededor, que se lo van a pasar muy bien. Con lo cual estaréis cometiendo el error más grande de vuestra vida. Pero bueno, yo ahí lo dejo. Como ya me lo han dicho varios en varias ocasiones, aquí no venimos a tomar café. Aquí venimos a hacer rehabilitación. A ver si nos va quedando clarito. Bueno, en tercer lugar, el proceso del pensamiento adictivo. A ver, el pensamiento adictivo viene provocado por culpa del sufrimiento a largo plazo y de la disfunción psicológica que la acompaña. Comienza con la obsesión y con la compulsión por la droga o por la conducta. Esa obsesión, necesito, ¡que me devuelvan la cafetera! ¡Quiero la cafetera! Necesito, pues me voy al bar a por el café. ¿Os acordáis de las patatas Lays? Pues eso. Hablo de obsesión y de compulsión. La obsesión, pues como pensamiento continuo sobre los efectos positivos del uso. Es que me sienta cojonudamente bien. Es que meterme pues no sé, una gambita de perico, pues me sienta cojonudamente. Fumarme un peta antes de ir a clase, me sienta cojonudamente. Un cigarrito antes de subir a la terapia, pues genial, ¿no? Si luego me tomo un café ya ni te cuento. Mejor me vengo fumando un cigarro, subo, me tomo un café, bajo, me fumo otro cigarro, luego subo y ya me siento tranquilito en la terapia. Ya se ve el corazón en la cara de qué a gusto está, qué felicidad, oye, qué bien está. Y están feliz porque están metidos 2 o 3 o 4 o 5 o 6 cigarros y 3 o 4 cafés. Y esa es la felicidad. Eso es lo que te da. Vale. Así que, obsesión sobre los efectos positivos del consumo. Seguro que te da algo positivo. ¿Te beneficia en algo consumir? Pasa, José, pasa. En fin, repito, obsesión sobre los resultados positivos del consumo, de cualquier tipo de consumo. Y la compulsión como el cuadro ese de urgencia necesaria por repetir. La repetición a la búsqueda de ese resultado positivo que tanto nos graba. Bueno, y esto ocurre sabiendo que las consecuencias de hacerlo van a ser negativas. Nos va a hacer daño, nos va a hacer mal, vamos a tener problemas en nuestro ámbito personal, en nuestro ámbito de salud, en nuestro ámbito social, en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito laboral, vamos a tener problemas. En muchos casos ya los estamos teniendo, pero no llegamos a entender qué es lo que está pasando, porque somos previsores de recompensa, pero no somos previsores de consecuencia. No me voy a cansar de repetirlo. Así que nos metemos en un ciclo conocido como pensamiento adictivo. El pensamiento adictivo es un proceso que conduce, para empezar, a la racionalización y a la negación. Todo para continuar consumiendo. Racionalizamos lo que haga falta racionalizar, damos grado de razón a cualquier cosa que se nos ocurra y negamos hasta lo más evidente, que es pues bueno, pues una dilatación pupilar o un aliento a tabaco o a lo que sea, o a cerveza o al... en fin, negamos la mayor aunque vayamos dando tumbos, ¿no? En segundo lugar, a la incapacidad para reconocer que existe un problema. Estos son los regalos del pensamiento adictivo, ¿vale? Y en tercer lugar, a proyectar la culpa sobre situaciones o personas que no tienen por qué tenerla, ¿no? Estas son más o menos las dificultades que nos ocasiona la adicción a nivel de pensamiento. Nos metemos en procesos de racionalización, de negación, de incapacidad para reconocer lo que nos pasa y de proyección de culpa a todo Cristo que tengamos. Si la mujer no me chillara tanto cuando voy a casa, no bebería. Por ejemplo. O si mi jefe me dejara tranquilo, pues no estaría consumiendo coca. El incremento de la tolerancia. Bueno, esto ocurre sin que tengamos conciencia alguna de ello. De hecho, nos pasa todo lo contrario. Confundimos el incremento de la tolerancia con una adaptación o con convertirnos en unos auténticos campeones porque podemos tolerar más consumo que el resto de la gente. Eso nos hace creer que somos superiores y en realidad estamos siendo atrapados
por una garra que no aprieta pero destroza. Así que se van incrementando los consumos o las conductas para conseguir los mismos efectos que antes con menos. Lo que antes nos aliviaba, por ejemplo, media pastilla de diazepam, al final vamos a necesitar 2 o 3 enteras para poder controlarlo. ¡Mira! ¿Qué es eso? Ah, café, muchacho. Café y chocolate. Pérdida de control. La obsesión y la compulsión no permiten pensar en otra cosa que sea consumir. Sentimientos y emociones se distorsionan, van generando estrés, generando tensión emocional, hasta que la necesidad de consumo de conducta se hace insoportable. Y entonces, pues, puntos suspensivos. Se produce el daño biológico, psicológico y social. ¿Por qué? Pues porque el estrés y el sufrimiento producen este tipo de daños, pero también lo generan en las relaciones interpersonales de una manera progresiva. Y este daño solamente se alivia, o creemos que se alivia solamente con el consumo o con la conducta. Y esto termina en abrir la trampa mortal que se retroalimenta a la vez que se incrementan ambos dos, el daño y el consumo. A la vez que estamos creyendo salir de la trampa, nos vamos metiendo en ella, cada vez más a fondo, cada vez más adentro. Así que en síntesis, estamos hablando de una enfermedad con 4 características específicas. Es crónica, es decir, si la tienes no se te va a quitar, esto no se cura, lo vamos a tener para siempre. Es progresiva, incluso en su plano no activo. Quiere decirse con esto que si has dejado de consumir todas las drogas que consumes y llevas ya un tiempo, pues no sé, 4, 5, 6, 7, 8 años sin consumir, la progresión es un río subterráneo que continúa en marcha. Y si a los 6, 7 o 8 años sin consumir vuelves a hacerlo, te darás cuenta de que la progresión ha seguido su curso y de que lo vas a retomar no donde lo dejaste, sino donde estás, con toda la virulencia acumulada de los años de abstinencia. Así que aviso a navegantes. Decía que es crónica, que es progresiva, que es recidivante. Recidivante quiere decir que se puede poner en marcha por ella misma sin que nosotros intervengamos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener todos los sistemas de alarma en pie, pues porque estamos rodeados, aparte de por idiotas, pues por un montón de elementos pues, que nos estimulan permanentemente, ¿no? Bares, terrazas, farmacias, supermercados. Y desgraciadamente pues es mortal. Estos días que han venido algunos compañeros nuevos y hacía mucho que no lo decía ya, pero es que es verdad que a veces se nos olvida en qué estamos. Cuando nos empezamos a sentir medianamente bien se nos olvida en qué estamos. Y decía que hacía mucho que no lo decía, pero la expresión es un tanto malsonante, pero es verdad que estoy hasta los cojones de enterrar gente. Entonces, igual nos cuesta entender el trasfondo de esta historia, pero el trasfondo de esta historia es la muerte, ¿eh? Locura y muerte. Y es una muerte bastante jodida. Si no habéis visto nunca morir a un alcohólico, mejor que no lo veáis. Bueno, a lo mejor os vendría bien verlo. No lo sé. Yo ya he visto alguno. Los síntomas más importantes de la enfermedad, y no os asustéis que no vamos a repetir lo básico, vamos a repetir lo básico. En primer lugar, la apetencia y los actos compulsivos por causa de las alteraciones neurobiológicas y las alteraciones del estado de ánimo. En segundo lugar, por la pérdida de control sobre el consumo y la conducta. En tercer lugar, la persistencia del consumo y de la conducta a pesar de las consecuencias negativas que genera. Y finalmente, la negación de que todo eso esté pasando. Esos serían los síntomas principales de la adicción. Para entenderlo mejor. En primer lugar, la adicción no es el resultado de ningún tipo de debilidad moral o carencia de fuerza de voluntad. No lo es. No lo es. Es una enfermedad neurobiológica.
En segundo lugar, por sus propias características, el empleo de argumentarios lógicos casi nunca sirve para detenerla. Podéis razonar lo que queráis, pero con una enfermedad mental, psicoemocional de estas características, los razonamientos no valen. No valen. No los vamos a entender los que estemos metidos dentro de ese ciclo, sencillamente porque estamos incapacitados para conseguirlo. Porque estamos hablando de una zona del cerebro absolutamente visceral, no pensante. La parte pensante del cerebro, el neocórtex, no interviene prácticamente en nada que tenga que ver con la adicción. Se inhibe porque no tiene fuerza para sujetarla. Y en tercer lugar, una vez adquirida la enfermedad, el control activo sobre ella es imposible. Es imposible. Es imposible. Por tanto, no es cierto que se pueda abandonar por el simple hecho de quererlo. Pensar eso es como pensar que uno puede tener un tren en marcha poniendo la mano. Y esto viene y porque a veces se nos cuelan cosas en el imaginario y porque vemos sitios que lo pregonan, que el hecho de controlar la adicción con reducción progresiva de consumo es una auténtica salvajada. No para los que tratan el problema, para los que lo padecen. El meter en la cabeza de una persona adicta que puede dejar de consumir consumiendo debería estar penado por la ley. No se puede dejar de fumar fumando. Si eres adicto, no. Ni de beber bebiendo, ni de esnifar esnifando. No se puede. Eso es imposible. Y si no tenemos clara esa historia, pues lo tenemos mal. Lo tenemos muy mal. A pesar de que haya dinámicas psiquiátricas que van en ese sentido, y parece ser que lo que quieren los psiquiatras es precisamente llevarnos hacia ese huerto. Pero bueno, el que quiera que vaya, a ver qué hortalizas pilla. Así que para entenderlo mejor todo eso, y para entenderlo todavía más mejor, saber que afecta en el plano físico, en el plano emocional y en la conducta, con pérdida de seguridad y de autoestima, cambios de humor, alteración de valores, etc. Las personas adictas no somos culpables de ser adictas, de padecer esta enfermedad. Tenemos que tener claro que por ser una enfermedad primaria, de naturaleza crónica, existe una marcadísima tendencia a la recaída. Y esto hace necesario un tratamiento igualmente crónico de intervención, porque así es la manera de abordar algo que va a recidivar cada 2 por 3, a pesar de la voluntad de la persona que quiere que eso no recidive, que no se active. Esto hay que tenerlo claro, como hay que tener claro que tenemos que evitar el término curación en cuanto se refiere a hablar de las adicciones, porque las adicciones no se curan. Entre otras muchas razones, porque ese término, el de curación, solo es aplicable a las enfermedades agudas, no a las crónicas. ¿Alguna duda? Ninguna, ¿verdad? Perfecto. Vale. Bonita foto. Poca gente queda aquí de ahí. Joder. Bueno, cuando hablamos de la rehabilitación, y a esto nos dedicamos aquí, estamos hablando de un proceso mediante el cual interrumpimos el deterioro progresivo típico de la adicción y comenzamos un restablecimiento paulatino en las áreas de vida afectadas, que son todas. Todas. La vida social, la vida familiar, la vida laboral, la vida personal, la vida amorosa, todas. Y en este proceso lo primero que tenemos que asentar es la abstinencia. La abstinencia es el primer requisito innegociable. Es decir, para empezar a rehabilitarte de las adicciones, lo primero que tienes que hacer es dejar de consumir. Y esto, que suena raro porque puede parecer que estamos pidiendo la curación antes de empezar el tratamiento, tiene mucho que ver con todos los procesos neurobiológicos del desarrollo de la enfermedad. Es decir, tenemos que hacer un proceso de contención con todo aquello que tengamos a mano. Si hace falta ayuda médica, hace falta ayuda médica. Y si no, pues agua, aguanta y al grupo. Hidratación, rehabilitación, hidratación, rehabilitación, hidratación, rehabilitación, pero el médico, al menos el de primaria, eso es innegociable. Hay que ir al médico y hay que pedir ayuda.
porque según qué droga sea, pues puede haber problemas. Pero la abstinencia es innegociable. ¿Lo digo? La abstinencia de todas las drogas, legales e ilegales, todas. Yo ya no entiendo por qué aquí viene gente que sigue fumando. No lo puedo entender. No sé qué es lo que no se entiende en cuanto al tema del tabaco. Se dice por activa, por pasiva, que es la droga más peligrosa que existe. La droga que más gente mata. Es 3 veces más mortífera que el alcohol. Y algunos no hacen ni puto caso de la mayor. El tabaco no es peligroso. 1 de cada 2 fumadores morirá por culpa del tabaco. 1 de cada 2. No sé por qué no se entiende esto. A veces los compañeros que vienen por problemas de conductas adictivas, me has oído comentar, por ejemplo, un jugador patológico. Me dice, vamos a ver, si yo no puedo jugar ni con mis hijos al parchís porque me pone en marcha, ¿qué hace un adicto químico, un adicto a sustancias, consumiendo sustancias? Aunque no le emborrachen. Bueno, a mí el parchís no me supone perder dinero con mis hijos, pero te activa la tensión. Aquí tuvimos una temporada ahí en la biblioteca, traíamos ajedrez y tuve que hacer con el ajedrez y algunos se cabreó mucho, como con la cafetera, porque se veía la tensión, ahí dentro no se podía entrar, se cortaba el aire de la tensión que había con la obsesión por ganar. Entonces, a ver si lo tenemos claro. Si una persona de esas condiciones no entiende por qué él no puede jugar a eso y por qué hay gente que teniendo un problema químico sigue consumiendo drogas. Ah, pero es que el tabaco es diferente. El tabaco no emborracha. Con el tabaco no vas dando tumbos por la calle. Con el tabaco no le haces daño a nadie. ¡Y una mierda! Con el tabaco me haces daño a mí. Que tengo un problemilla aquí que casi me lleva al huerto y cada vez que huelo el tabaco de lejos me agarro afonía inmediata. Con el tabaco, con el puto tabaco, en este país, en el Estado español mueren del orden de 3.000 a 3.500 personas cada año. Por el humo del tabaco que fuman los que fumáis. Pero claro, estará un fumador por ahí, una fumadora por ahí sentado, pero no va a ser de mis cigarritos, ¿no? No, hombre, no, los tuyos no cuentan. Cuentan los de los demás. Más de 3.000 muertos. Si hubiera 3.000 muertos cada fin de Semana Santa en la carretera, yo no sé lo que pasaría en este país. Pero que los mate el tabaco no cuenta. Cánceres, problemas orgánicos de todo tipo. Ya os conté lo del psiquiatra de Egea, ¿no? Una vez tuve un debate con un psiquiatra en un pueblo de Aragón, en Egea de los Caballeros, que fue allí a hacer un coloquio, ¿no? Con mi amigo Félix. Y tanto mi amigo Félix como él estaban a la entrada del teatro fumando como posesos, uno detrás de otro. Y el señor doctor, que era director de psiquiatría del Hospital Servet de Zaragoza, al que luego he tenido que recurrir para otras cosas, pero bueno, pues se subía arriba y empezó a hablar del tema de las adicciones y yo desde abajo, pues cuando me tocó el turno de preguntas, le pregunté a ver si él era adicto. Y me dijo que no, naturalmente que no. Digo, pero usted fuma. Dice, hombre, no va usted a comparar el tabaco con el alcohol. Imagínese usted en un vuelo transatlántico una persona con un problema de alcoholismo. Te digo, yo me lo imagino, ¿y usted? ¿Se imagina usted una persona con un problema de tabaquismo que durante 8 o 10, no sé cuánto se tarda, cuando venga Marta ya nos contará lo que ha tardado en el vuelo desde aquí hasta Estados Unidos? 8 horas, 10 horas, no sé cuánto se tarda, no tengo ni idea. Imagínese a un fumador, o usted, 8 o 10 horas en un avión, con alguien al lado pegadito y sin poder fumar.
¿Cuántas veces saldría usted a la cabina del cuarto de baño a fumarse un cigarrito? ¿Sabe usted que no se puede entrar en los cuartos de baño de los aviones de largo recorrido porque apestan a humo de tabaco? ¿Cuánto tiempo aguanta un fumador sin fumar y sin alterarse y sin que el de al lado le empiece a molestar porque le huele el sobaquillo, porque no sé qué, porque está leyendo una revista, porque hace mucho ruido al pasar esto, porque no lo deja ver la película? ¿Cuánto tiempo aguantaría el fumador ahí? Es que hay drogas que se notan cuando se consumen y hay drogas que se notan cuando no se consumen. Entonces yo no sé quién aguantaría más o quién lo aguantaría peor, pero sería para discutirlo, ¿eh? Porque el borracho más borracho de todos los borrachos puede estar un día entero sin beber. El fumador más fumador de todos los fumadores puede estar un día entero sin fumar. ¿Quién ha dicho no? Tú has dicho no. Pues por un día empieza esto. Así que habrá que tener las cosas claras. Es decir, estamos hablando de que la abstinencia es el primer requisito innegociable para todo esto. Y que una persona que esté consumiendo tabaco está consumiendo la droga más peligrosa que existe. Tiene todos sus sistemas celulares activados y está dando a su sistema de recompensa todo lo que éste necesita para estar permanentemente activado. Es decir, si estás consumiendo, estás consumiendo. Si estás consumiendo, no puedes decir que no estás consumiendo. Parece una tontería, ¿verdad? Pero es que hay gente que dice que no consume cuando consume. La gente que no bebe, que está aquí por un problema de alcoholismo, y fuma, cuando dice que pues me llamo tal y soy adicto, pero no consumo. No consumes alcohol, pero si consumes tabaco estás consumiendo. No consumes cocaína, pero si consumes tabaco estás consumiendo. ¿Y hasta cuándo vas a seguir consumiendo? ¿Hasta que te digan que tienes cáncer? Pero bueno, como la cascan 1 de cada 2, tú eres el otro. Tú eres el otro. El que la casca. Claro, y ahí no metáis a los 3000 y pico que cascamos por culpa de vuestros malos humos. Porque esos tampoco se cuentan. Que les den. Aquí se le ocurre estar tragando el humo de los demás. Pero no te pongas en una parada de autobús y le mires mal a uno, porque ya la tienes liada. Ya la tienes liada. A ver si no voy a poder fumar ya ni en la calle. En una terraza. Estás sentado en una terraza. ¿Te acuerdas de la terraza aquella de Daimiel? El rato que estuvimos tomando la Coca-Cola. Aquí era insoportable, joder. Era insoportable. Qué bocanadas de humo. Hostia. Y en fin. Antes de que se levante nadie y se vaya, voy a seguir. Hablaba de un requisito innegociable, porque así es como se plantea la rehabilitación, pero ese requisito tiene que ir inevitablemente acompañado de cambios drásticos en el estilo de vida. Cambios orientados a un entorno alejado de cualquier tipo de resorte de activación de la enfermedad. Cambios. Alejados de la activación de cualquier resorte de activación de la enfermedad. Es decir, si tienes un problema con el alcohol, no estés en los bares. Si tienes un problema con los petas, pues no estés con gente que esté fumando, porque la vas a liar, sí o sí. El olor te va a activar. El hecho, la liturgia de ver a uno liándose un canuto o de ver a uno, si eres fumador, liándose un cigarro, pues es que somos adictos a la sustancia y al entorno de la sustancia. Hay fumadores compulsivos de más de 30 o 40 cigarrillos al día que en determinados lugares podrían aguantar un día entero sin fumar. ¿Sabéis por qué? Porque hay determinados lugares en el área de vida de esa persona que están absolutamente separados por su inconsciente del hecho del consumo. Ni se les ocurriría encender un cigarro en esos sitios. Y no porque ponga prohibido fumar, porque eso se lo pasan por el arco del triunfo. Y si no, daros una vuelta por el hospital Donostia y veréis todo lo que hay en la puerta. Que es de vergüenza, ¿no? Pero bueno, ¿lo vais pillando? ¿Estáis de acuerdo conmigo, verdad? Alejarse de cualquier tipo de resorte de activación de la enfermedad. No estés con gente que consume, no estés entre gente que consume, no aceptes invitaciones a consumir, no vayas a sitios peligrosos, no te pongas en riesgo, porque lo que estás intentando, si estás aquí, se supone que es eso, es salir de todo ese entorno de sufrimiento y de toxicidad.
te metes en un entorno de vida, sal del entorno de muerte. Porque estás en un entorno de muerte si sigues ahí. Por alguna razón habrás venido, ¿no? ¿Quieres vivir? Pues vete a un entorno de vida. Xa no, sin gusanos. Cambios conductuales a los que hay que añadir lógicamente otros en cuanto a la manera de pensar, a la manera de sentir y a la manera de actuar. Nuestros comportamientos tienen que cambiar, nuestra manera de sentir, totalmente desacompasada por el bloqueo emocional en el que hemos vivido permanentemente, tiene que cambiar cuando nos abramos al mundo emocional. Y nuestra manera de pensar, repetitiva, circular, machacona, obsesiva y compulsiva, también tiene que cambiar en cuanto nos sentemos en un grupo de apoyo y oigamos a otra gente hablar. La gente que hace palabras enfrente nuestro en una sesión de rehabilitación nos hace empezar a pensar estructuradamente, porque atrae nuestra atención, porque nos hablan en un idioma que conocemos, porque entendemos por primera vez que hay algo más allá del ruido de nuestra cabeza. Eso es lo que nos fija en estos sitios. El resultado de todos estos cambios, los que he dicho antes y estos que acabo de mencionar, es una rehabilitación adecuada. Es decir, estoy hablando de una persona nueva, con una calidad vital en franca mejoría, con estilos de vida sanos, con relaciones más satisfactorias y con un funcionamiento eficaz y totalmente alejado de las agonías temerosas de consumo de la conducta. Del tengo miedo a que me pillen, tengo miedo a que me jalen, tengo miedo a decir, tengo miedo a mentir. Es decir, cambios asentados primero en una motivación importante, pase lo que pase y pese a quien pese, que se traduzca, en segundo lugar, en una abstinencia por medio, como he dicho, de cambios en el modelo de vida. Si hacemos esto, vamos para adelante. Todo lo que hemos visto anteriormente en cuanto a los condicionamientos internos psíquicos tiene que ver con todo esto que estamos haciendo aquí. Nos motivamos, entendiendo que la motivación es el proceso precursor del paso de la adicción activa a la rehabilitación. Y tiene que estar basado, como he dicho antes, lo repito otra vez, en el cese absoluto del consumo o de la conducta adictiva. En segundo lugar, en una toma de conciencia acerca del daño generado a uno mismo y a otros. Y en tercer lugar, en la necesidad de cambios que impulsen esa motivación, la decidan y la mantengan. La abstinencia total, pues, el cese completo del consumo de la conducta de manera sostenida, que es de lo que se trata, porque dejar de consumir puede dejar cualquiera. Lo difícil es mantenerse sin consumo, ¿no? Pues, hombre, al iniciar la rehabilitación es verdad que es un término difícil de asumir y suele traducirse, como es bastante habitual, en el fenómeno de la sustitución. Un fenómeno mediante el cual pues, se cambia de sustancia o de conducta, dejamos una cosa y nos cogemos otra. O se inicia otra adicción secundaria por lo que se continúa totalmente activo, como es el tabaquismo. En otros casos, pues se intenta controlar obsesivamente la adicción, disminuyendo la cantidad o la frecuencia. La gente que llega aquí sigue coleteando todavía, bueno, pues los días que no hay terapia, pues me tomo unos tragos o me fumo unos petas o esto y bueno, ya que mañana no se me va a notar. Avisaros de que los test de orina que tenemos captan desde 4 días antes si ha habido algún consumo, para que lo tengáis en cuenta a la hora de hacer trampas. Que si consumís hoy, el martes echáis la medita, os va a salir positivo. Y si sale positivo, pues ya veréis la que se os cae encima. Así que estos procesos de control obsesivo, de sujetar el burro sin que se vaya, sobretensionan a la persona de una manera extraordinaria y al final acabamos siempre con el patrón de uso compulsivo de la sustancia, agravado por la tensión de estar sujetándose a contraquerencia, ¿no? Que sería en el argot taurino, a contraquerencia el hecho de no consumir. El cese del consumo es un camino largo, muy largo, que tiene que ir asentándose con cambios
no negociables en el modelo de vida. Y cuando digo no negociables, sé lo que estoy diciendo. Y a veces, pues es el precio caro que uno no quiere pagar. Los amigos, la cuadrilla, a veces la familia, que se empeña en mantener un régimen de vida centrado en, pues no sé, en las copilonas, en las celebraciones y en venga para aquí, venga para allá y venga para el otro lado, y tú no bebas y tú no consumas, que tú no. Bueno, como también lo he repetido esta semana o la pasada, ya no me acuerdo muy bien, para los que no sois adictos y no entendéis por qué una persona pues cae en el hecho repetitivo de las sustancias, lo cual no quiere decir que esté dando pábulo a que los adictos que estén aquí se vayan a consumir, porque ya tienen la herramienta para no hacerlo. Pero tenéis que tener en cuenta que la demanda orgánica de cualquier sustancia, droga o conducta adictiva sobre el sistema de recompensa es de 8 a 10 veces superior a la demanda de una recompensa natural, como puede ser la hidratación, el sexo o la comida. De 8 a 10 veces superior. Así que cuando tengas hambre, mucha hambre, porque lleves 2 o 3 días sin comer, y pases al lado de un restaurante donde alguien esté comiendo tu plato favorito y te llegue el olor de ese plato y empieces a salivar, no solamente del olor, sino de ver al tío que se lo está zampando delante tuyo sin que tú puedas comer nada de aquello, entonces lo entenderías. Pero lo entenderías mejor aún si en vez de 3 días sin comer, llevases 30. 10 veces más. Esa es la fuerza del sistema de recompensa cerebral sobre el consumo de sustancias adictivas. 30 días sin comer. Ahora, si tienes huevos, dile que no a la comida. O júzgale a un adicto cuando recae. Imagínate 30 días sin comer y que te pongan un plato de comida delante y digan, tú no, que tú de esto no puedes. O que te digan, de esto no puedes, no te metas donde venden esos platos. Si tú tienes un problema con los garbanzos, coño, no te metas en un sitio donde te hacen un cocido que huele desde 5 manzanas. ¿Vale? Pues vete a un sitio donde pongan pescadito frito o yo qué sé, ¿vale? Pero no te metas ahí porque la vas a liar. Es que no tienes fuerza de voluntad. No, es que tengo 30 días de hambre. Y no sé cómo saciarlas. Bueno, sí sé cómo saciarlas. Solamente sé una manera de saciarla. Pero los que estáis aquí ya sabéis otra. Rehabilitación, rehabilitación, rehabilitación y rehabilitación. Así que si necesitáis los garbanzos, los dejáis. Porque si los necesitas, déjalo. Esa es la clave. Bueno, entonces, hablando de cambios de vida. ¿Te aburres? No, pues. Pues te cuento un chiste. Venga, va. No tengo ninguno. Porque además el que me sé hoy es bastante... No, deja. Es un... Me van a decir que es machista y no sé cuántas cosas. Nah. Cuando hablamos de cambios en el estilo de vida, nos ponemos en 2 caminos. Los cambios de vida internos de la persona y los cambios de vida externos de la persona. En ambos contextos se tienen que producir cambios y se tienen que producir y se tienen que asentar, se tienen que mantener, con el agravante lógico y claro de que todo en las adicciones es susceptible de avances y retrocesos. No tenemos la rehabilitación, el cambio, la salida de todo esto no es un proceso uniforme que nos lleve a estados nirvánicos de mejora impensables. Estamos hablando de un camino con avances y retrocesos, con avances y retrocesos, con avances y retrocesos. A veces hasta puntos muy, muy, muy lejanos, hasta puntos de inicio, pero que nunca tiene que ser a puntos de antes del inicio, es decir, al consumo. Para que eso ocurra, se tienen que ir asentando barreras. Esas barreras son los cambios, porque los cambios, aunque nos los saltemos a veces, están haciendo su trabajo de contención.
Se nos pueden quitar de la cabeza una decisión tomada de no ir a determinado sitio o hacer determinada cosa y de repente por un inconveniente del día a día pues nos vemos cometiendo otra vez el mismo error de estar con alguien que no tenemos que estar. Pero tú ya tienes una instrucción dentro. Ya sabes que estás en un sitio donde no debes y la incomodidad va a saltar. Tu grillo te avisará. Cuidado, aquí no estoy bien. Y seguramente corregirás posturas y no volverás a estar en esas, pero me explico. En cuanto a los cambios internos, hay que hacer algunos muy importantes. El primero es la aceptación del problema. Sin aceptación no hay solución. Si no aceptas el problema que tienes, no lo vas a solucionar. Sencillamente por eso, pues porque no lo aceptas. En segundo lugar, hay que reconocer las distorsiones psicoemocionales generadas por la actividad. Es decir, tienes que darte cuenta de que tu proceso de consumo ha generado en tu cerebro una serie de trastornos que tienen que ver con una forma de pensamiento muy concreta, como es el pensamiento adictivo, que te ha llevado a una serie de conductas totalmente fuera de lugar en muchos casos, ¿no? Totalmente desconcertantes para ti y para los demás. Por tanto, tenemos que reconocer que tenemos una distorsión o una percepción sesgada, bastante sesgada de la realidad. Tenemos que superar la adicción, la obsesión que nos lleva al consumo. Tenemos que aprender a vivir en clave de rehabilitación y para eso, desde el orden del día, empezando por el cambio de hábitos, pues todo lo que se da en cada sesión de rehabilitación. Tenemos que atender, y léase bien, tenemos que atender a las apetencias. Atender. Se está produciendo una apetencia. Atender no significa sucumbir. Significa levantar todas las barreras de protección. Hostia, me voy de aquí que... Tenemos que aprender el lenguaje emocional. Tenemos que aprender de las emociones. Y tenemos que aprender a desarrollar la asertividad. Punto por punto. Se entiende que la aceptación es un proceso, no es un suceso, es un proceso que tiene un principio, que tiene un desarrollo y que en nuestro caso no parece que tenga desenlace, porque tenemos que seguir aceptando a lo largo de nuestra vida cantidad de situaciones que nos pillan pues desprevenidos. Con la aceptación, aceptar que la negación de eso que no aceptamos es una armadura que no protege de nada, de absolutamente nada. Reconocimiento de las distorsiones mentales. A ver, el pensamiento adictivo y las distorsiones de juicio son parte del problema, así que reconocerlas y aceptarlas y cambiarlas es fundamental en la rehabilitación. Y, como no, otro proceso de trabajo permanente en ella, porque van a estar brotando y brotando y brotando y brotando y siempre habrá una causa, un conflicto, una fricción, una discusión, una propuesta, cualquier cosa que te lleve de nuevo a los ciclos repetitivos del pensamiento circular. Superar la obsesión de consumo de conducta. Está claro que la obsesión disminuye tras la aceptación del problema. Pero la aceptación, como he dicho, es un proceso. La obsesión disminuye con la aceptación del problema y con la rehabilitación. Pero aún así pueden aparecer sueños y pensamientos repetitivos que no tienen por qué ir más allá de la incomodidad y que se pueden aliviar con el contacto permanente con las claves de rehabilitación. Compañeros, no faltar a las terapias, coger un teléfono cuando se necesita, etcétera, etcétera, etcétera. O leer algo que tenga que ver con el tema. Lógicamente, este sería el paso siguiente, vivir en clave de rehabilitación. Esto es de gran utilidad para afrontar el día a día, pues con prudencia y con tranquilidad. Hay quien lo hace de unas maneras y hay quien lo hace de otras. Yo aprendí desde el inicio, cuando me ponía delante del espejo por la mañana al afeitarme, y por eso, entre otras muchas razones, me dejé la perilla, que hoy no. Pase lo que pase, hoy no. Pese a quien pese, hoy no. Eso es vivir en clave de rehabilitación desde que te levantas. O nada más que pongas un pie en la alfombra
al sentar tu culito en la cama. Hoy no, pase lo que pase, hoy no. Eso es empezar un día en clave de rehabilitación. Y si lo haces todos los días, prueba. Porque así a lo tonto, el lunes pasado cayeron 24 años sin consumo. O sea que empezaron por uno. Así que estoy hablando de afrontar el día con prudencia y con tranquilidad, solamente con ese punto de partida. Si además de eso tienes un orden del día, ya vas a salir a la calle, vas a salir al día con una seguridad muy importante en ti. Y sobre todo sin retos de control que pueden descontrolarlo todo. No te propongas retarle a la vida. La vida no es tu enemigo. Tu enemigo eres tú. La vida es para vivirla, no para pegarse con ella. Vívela, pero no te pegues. No te metas en retos de control sobre algo que te supera con creces, que te lleva toda tu vida lleva pegándote hostias de derecha a izquierda y no te levantas de la lona. No sigas insistiendo en ganar un combate que tienes perdido de antemano. No te canses. Quédate tirado, quédate en el suelo y así no te pegan más. ¿Cómo hacer esto? Pues utilizando toda la ayuda disponible. No te conviertas en un enigma, ni para ti ni para tu centro de rehabilitación. No pretendas que aquí la gente que está llevando las terapias o que estamos con vosotros intentando sacaros adelante, seamos adivinos. ¡No lo somos! Se os notan muchas cosas, muchas más de las que vosotros creéis, pero la forma de superarlas es que vosotros las verbalicéis, porque si las verbalizo yo o cualquiera que esté aquí, os vais a poner a la defensiva y os vais a cerrar en banda. Así que metedle un golito a este tema, teniendo claro que estáis viviendo en clave de rehabilitación y que lo que toca es destapar, quitar, como dice en mi pueblo, el cobertón, o el plumífero, como se dice aquí ahora, ¿cómo se llama lo de encima de la cama? El edredón, ¿vale? En mi pueblo se llama cobertón. Ya sabéis una palabra del extremeño, cobertón. Cobertón se llama, sí. Tened claro que si no destapáis todo lo que haga falta, y eso es parte de la ayuda que vais a recibir, el hecho de que vosotros os ayudéis es parte de la ayuda que recibís. Porque si facilitáis la ayuda de los que estamos aquí para ayudar, vais a recibir mucha más que si os cerráis y entráis y salís esperando. Se voy a pasar por el pasillo como la pantera rosa. Algunos que se van antes de la hora salen por el pasillo así. Y yo que estoy ahí dentro y estoy oyendo king, con. Algún día salgo y del susto, pues no sé. O sea, o que entran y lo mismo, a ver si va a salir, me va a pillar aquí en el pasillo. Tranquilos, si ya no hay café, no hay prisa. No hay prisa. Hay veces que cuesta mucho trabajo pedir ayuda. A nosotros nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Nosotros exigimos que se nos ayude, pero sin pedirlo. Exigimos que el que está para ayudar tiene que saber todo lo que tiene que saber para ayudarnos, aunque nosotros no lo digamos, o aunque digamos lo contrario. Exigimos que nos atiendan y a la vez nos escondemos, nos tapamos, nos cubrimos, engañamos, mentimos y hacemos trampas de todos los colores posibles. Pero aún y así, los listos tendrían que saber esto y ayudarnos, que para eso les pagamos. Pues a ver cuándo me empecéis a pagar a mí. A lo mejor así funciona mejor. Viajecito a Lanzarote y... Bueno, Astigarraga, aunque sea. Astigarraga, Picoqueta. Sí, bueno. Ah, pa' tú. Es decir, usar toda la ayuda disponible significa tener algo que escasea mucho por estos lares. Humildad. Humildad. Y no se os va a poner fácil, nunca se os va a poner fácil, porque aunque se pusiera fácil, seguiría siendo difícil.
el hecho de pedir ayuda es algo que no está en nuestro... Preferís seguir años ahí especulando a la expectativa, a ver si hoy día, a ver si hoy dice alguien algo que me sirva para tengo una cosa aquí con algo, no sé qué, y seguramente en la terapia de hoy sale algo que me ayuda. Sí, pues posiblemente salga, o posiblemente no, y te vayas con una cara de mala hostia por la puerta para afuera, que dices, joder, no sé para qué vengo aquí, porque total, tengo un problema y nadie me lo soluciona. Joder, cuéntalo, cuéntalo. Yo sé que entrar ahí dentro no es fácil, pero un día entrasteis, todos habéis pasado por allí, y todos tendréis que volver a pasar, os guste o no os guste, tendréis que volver a pasar, y cada vez, cuanto más tiempo tardáis, más difícil se os hace volver a entrar, porque tenéis el recuerdo psicológico de la derrota, de la puta derrota que os salvó la vida cuando entrasteis por primera vez allí. Y como sois desagradecidos por naturaleza y tenéis la vergüenza de la derrota ante la sustancia, ante la adicción grabada en el pecho, no entráis para no recordar que llegasteis un día derrotados, que llegasteis un día rotos, que no teníais dónde acudir y se os ayudó, joder, ¿por qué no os acordáis de eso? Alguien estaba allí sentado esperando, no importaba el día que fuera. Sábado, domingo, lunes, festivo, es igual. Alguien estaba allí esperando, como estuvieron cuando fui yo. Sin embargo, os cubrís, os tapáis, no queréis la ayuda, o sí la queréis, pero pues eso. Aquel que quiere estar en el medio de la plaza de su pueblo para que todo el mundo le vea. No, para que todo el mundo le mire y nadie le vea. ¿Os suena? Esto es lo que hay. Y esta es una de las trampas más grandes de la rehabilitación. Podéis pasar años sentados en la silla esperando a que surja la palabra, frase, milagro, que os despierte y de repente lo intentáis todo. No, el entendimiento como la aceptación es un proceso. No es un proceso de trabajo, es un proceso de esfuerzo, es un proceso en el que hay que sudar la camiseta. Aquí no venimos a tocarnos las bolas, joder. Aquí venimos a trabajar. En un plano difícil, agreste, y por lo tanto se necesita una apertura y una colaboración total. Dejad de especular con todo vuestro mundo interior para que alguien pueda echaros una mano con él. Pero si algunos no os molestáis ni siquiera en ver los vídeos, y estamos hablando últimamente de eso, de la vida interior, si es que ni os molestáis en ver un puto vídeo, se conecta más gente del resto del estado que de aquí. Ya lo sabéis todos vosotros. Pues vale. Estoy hablando de asumir la responsabilidad de utilizar toda esa ayuda. Y la forma de hacerlo es tener claro que también tienes que aceptar la propia responsabilidad en lo que piensas, en tus emociones, en lo que haces y en tus decisiones. Todas y cada una de ellas. Si lo quieres tener claro, ese es el tema. No sé si lo he dejado clarito, pero bueno, por si acaso. Atención a las apetencias. Son automáticas. Son automáticas. Que una persona adicta tenga apetencias de consumo es la cosa más natural y normal del mundo. Estaría bueno. ¿Cómo no vas a tener apetencias? Si llevas años repitiendo una conducta de consumo o una conducta de juego, una conducta de lo que sea permanentemente, ¿cómo no vas a tener apetencias? Si ves a alguien sentado en una terraza tomándose un cañón de cerveza fresca, chorreando, ¿cómo no vas a tener apetencias? Pues claro que tienes que tener apetencias. ¿Y qué? Las apetencias pierden fuerza con el tiempo de abstinencia y con una rehabilitación adecuada, pero no desaparecen. Las apetencias tienen un funcionamiento ola, tienen una subida que puede durar como mucho una hora y media, y luego tienen un efecto de bajada, que suele ser más vertical, y desaparecen. Si aguantas la apetencia desaparece. Si sucumbes, estás preparado para tener nuevas apetencias y no sé dónde pararás. Las apetencias pueden no desaparecer del todo. No tienen por qué desaparecer. Son procesos de memoria celular hipocampal que van a estar ahí siempre. Y cualquier estímulo pues eso, ver a alguien, los jugadores con los anuncios de la puta 11,
y toda madre que los fundó, el permanente machaqueo continuo de juega responsable, pues con el alcohol lo mismo, bebe responsablemente, pero ¿cómo bebe? Ahora hay un anuncio de una asociación de adictos que, como dice, no intentes ser responsable consumiendo cosas que te hacen irresponsable. Una asociación cojonuda. Creo que se llama Ergio así. Pues suena en la radio. Todas las mañanas a las 8 menos 5 suena el anuncio. Es una verdad como un templo. Así que, atención, toda la atención que se merecen las apetencias, que no nos pillen desprevenidos porque se cuelan por la puerta de atrás. Así que atención sí, pero obsesión no. El problema de las apetencias es que te obsesiones con ellas, no que las tengas, que te obsesiones. Porque si una atención, una apetencia se convierte en obsesiva, pues lo mismo. Vente aquí, pasa por la puerta de puntillas como la pantera rosa, entra aquí, siéntate y que nadie te ve, que no se te note en la cara que has tenido una apetencia. Que no se te note. Procura que no te mire nadie, ponte detrás de las palmeras. O detrás de la columna, ahí como se suele poner alguno aquí detrás de la columna para que no se le vea. Pues di que has tenido apetencias, independientemente del tema que se toque en la terapia. Si estás afectado porque has tenido un proceso de apetencia, coño, pues dilo, habla de ello, suéltalo, sácatelo de dentro. ¿Para qué lo quieres tener ahí? ¿Para tener más? No jodas. La siguiente era el aprendizaje emocional. A ver, tenemos temas completos sobre las emociones, desde el desarrollo y la historia de las emociones a todo el proceso psicoemocional que tiene que ver emoción, sentimiento y demás. Pero bueno, a ver, las emociones son incómodas. Sobre todo al inicio por el efecto de amplificación que supone el hecho de limpiar el cerebro de tóxicos. Todos lo sentimos más vivo, más fuerte y con más volumen. Eso es el producto de una química cerebral desordenada y es perfectamente natural que al principio vivamos las emociones, dado que las hemos tenido machacadas permanentemente durante nuestra vida, las hemos machacado, las hemos reprimido constantemente, no queríamos sentir y no queríamos que nadie nos viera sintiendo. No queríamos que nadie nos descubriera haciendo tal o cual cosa o sintiendo tal o cual otra. No queríamos, y a veces nos poníamos, nos sonrojábamos y con las sustancias nos volvíamos mucho más sinvergüenzas. Las emociones son muy sinvergüenzas. No preguntan, salen, brotan de una manera espontánea, son visceralidad pura y nos dejan muchas veces con el culo al aire. Cuando consumimos no, porque tenemos el cerebro anestesiado, pero cuando dejamos de consumir, son 6 chiquillos, chiquillas, chiquilla, que salen y no hacen ni puto caso a nadie. Cuando sienten amor, se enamoran. Cuando sienten cariño, miran. Cuando sienten esto, lo hacen. Ya está. Cuando se quieren reír, se ríen. Cuando quieren llorar, lloran. Y a veces se sorprende uno en una terapia llorando como un crío. ¿Qué te pasa? Pues llora, joder, llora hasta que te salga, hasta que llenes el suelo de agua. Pero no hagas como con el café, no lo pises. Vete por la fregona y lo limpias. Tarde, pero él llega. Las emociones muchas veces aparecen totalmente libres y además intensas. No tienen vergüenza ninguna. Nosotros nos avergonzamos de tenerlas a ellas, pero ellas no se avergüenzan de vivir en nosotros. Son nuestras emociones y aunque hayamos renegado de ellas en muchísimas ocasiones, porque nos han dejado al descubierto cosas que no queríamos que nadie viera, en el hecho de la rehabilitación, luz y taquígrafos, joder. Si estás emocionado por lo que sea, que se te vea emocionado. Si estás sintiendo, deja que te vean que sientes. Déjate sentir, vívete sintiendo que no eres un encefalograma plano, eres alguien vivo, un ser vivo que se quiere enganchar a la vida y recuperarla y pasar de estar dormido o idiotizado todo el puto día. Pues déjate ser, vive.
Si no lo haces, si no dejas que tus emociones broten, no las vas a poder educar, no las vas a poder corregir, no las vas a poder sentir. Sé de sobra que esto es un proceso que se tiene que vivir en la adolescencia, o en la primera, segunda adolescencia, que es donde se tiene que atemperar todo esto, los primeros contactos amorosos, en fin, todas esas cosas que uno siente cuando tiene 14 años. Pero nosotros no hemos madurado emocionalmente y nos toca vivirlos ahora. Pues más vale tarde que nunca. Y si te enamoras, pues te enamoras. Y si te desenamoras, pues te desenamoras. Y ya está. Pero sigues viviendo, siente el dolor del amor, siente el dolor del desamor, siente todo lo que tengas que sentir, sufre lo que hay que sufrir, pero sufre para aprender, sufre para crecer, sufre para cambiar o sufre por el cambio, no por repetir una y otra vez las mismas mecánicas de siempre que te están metiendo en un pozo sin fondo que te va a matar, joder. Cambia, cámbialo todo. Y si no, es autosabotaje puro y duro. Y lógicamente, pues el desarrollo de la asertividad es el colofón de estos 7 puntos, ¿no? Es decir, tienes que empezar a iniciar relaciones sanas con el entorno en la que ni seas más ni seas menos. El observador acomplejado de realidades ajenas que ha sido toda tu vida tiene que salir del cascarón y empezar a relacionarse, y el grupo de apoyo te va a dar ese potencial y esa confianza para poder, en cuanto te sientas aquí, ya sientes que estás entre iguales. Está claro, no hace falta que nadie te lo explique. Nadie te ha dado, hombre, bienvenido, mira, aquí estás entre una cuadrilla de gente que es igual que tú y todos te vamos a tratar muy bien y no te vamos a juzgar y na. Una persona adicta viene de vuelta de casi todo. Es un descreído integral, pasa olímpicamente de todo lo que se le pueda decir. No ve, o sea, no cree nada que no vea. Y no vive nada que no sienta. Y cuando se sienta uno en una silla de estas y tiene al lado a alguien, no le hace falta ni mirarlo, lo siente. Y al de enfrente lo siente, y cuando alguien empieza a hablar, oye a otros hablar de él en su vida, en la del otro, y eso le abre. También es verdad que cuando sales por la puerta, te cierras. Igual lo haces bien. Pero cojones, cuando vuelvas a entrar por la puerta, vuelve a abrir. Y si no, ya te pondremos un pistón neumático. Así que es el sitio ideal para entablar relaciones sanas. Muchas veces decimos, sí, es verdad que aquí no venimos a hacer amigos, pero como te hagas un amigo aquí, no sé cuántos habéis hecho la mili, pero los que la hicimos, y normalmente bastante lejos de aquí, yo todavía mantengo, el mejor amigo que tengo lo hice en la mili. Hay cosas que se quedan grabadas. Aquel tío, el único permiso que tuve yo en año y pico fue llevarme a la estación y a la vuelta al cuartel mató a otro soldado en la carretera de Sevilla a Torreblanca. Y vinieron otros compañeros de permiso y me dijeron lo que había pasado y que había intentado meterse un cargador de balas en la boca. Y llevaba 3 días aquí, tenía una boda y cogí el tren y me fui a Sevilla. Aito Fernández Salas, de Tafalla. Y me fui a la compañía y estaba en la cama, lo saqué de la cama y le fui pegando hostias hasta la cantina del cuartel. ¿A la cantina? Luego fue el padrino de mi hijo pequeño, el ciclista. Que está aquí ahora, Arrate, vete a preparar tortilla, patata. Hay cosas que no se van a olvidar. Recuerda siempre, en cuanto a tu capacidad de relación, el primer día que llegaste. Recuerda cuál fue el testimonio que más te impactó. Recuerda quién te gustó más de la gente que había. Recuerda quién te recibió. Recuerda cómo estabas, recuerda tus nervios. Recuerda tu temblor, recuerda tu sudor de manos, recuerda tu inseguridad, recuerda tu mirada nerviosa por toda la sala. Y recuerda que toda la gente que estaba aquí ese día la vas a tener siempre contigo. Podrás perder toda la gente de fuera, pero a la gente de aquí no la perderás nunca. Y no venimos a hacer amigos, ¿eh? Venimos a algo más que eso. Así que si no lo has entendido, cómprate unas entendederas.
Y yo hoy ya lo dejo aquí, que el del coro tiene que estar ya para matar.